Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos todos y todas al mundo de la frescura Made in Barcelona. Constanza, Barcelona, con todos ustedes en una nueva versión de Nautilus Intense Concentración o de Toilette. Vamos con lo que vamos, y es a la aplicación. Luego ya entraré en la serie de consideraciones y hablaremos de todo lo que es este Eau de Toilette Nautilus Intense de Constanza, Barcelona. ¡Oh, qué gustazo, por Dios! ¡Ay, Dios mío, de vida, cosa más rica! Vamos con las notas, así que como no me las sé, tengo que leerlas, y voy a ello. Notas ozónicas, notas marinas, mandarina, limón italiano y también bergamota. Romero, ciprés y lavanda en el corazón. Pachuli, ámbar, cedro y resina de lentisco en el fondo. Señores míos, señoras mías, atendiendo primero a la aproximación que vamos a ver, la caja. La caja es una caja que es de cartón. En la zona interior está revestida de una lutermita por todo lo que es el exterior. Nos encontramos Pure y en la parte frontal, pues ya sabéis, desde luego, pues lo de siempre. Lo de siempre, porque es la segunda fragancia que me consta que lanzan. Nautilus Intense, Constanza, Barcelona, concentración Eau de Toilette y, bueno, pues aparte pues tenemos aquí el Pure y pues todo como muy náutico, muy marino, muy catalán, muy de las Barcelonas. Cuando se abre, voy a soltar la botella, es un poco peligroso que yo tenga esto en la mano, no sé que se me caiga al suelo. Cuando desplazamos hacia arriba debemos de tener en cuenta que siempre es hacia arriba y la posición va con un tope en el cartón, como ya expliqué en la review anterior, para que no se vaya a ningún sitio y se quede quieta ahí. Bueno, y ya nos encontraríamos aquí, si hago así, mejor que mejor, pues la botella engastada, encastrada en lo que sería el huequecito del cartón para llevar esta Nautilus, que mirad, tiene un color la botella y ese tapón que me enamora. Tenemos también un taponcito que es completamente ecológico, creo que es un cartón tratado, pero no me hagáis mucho caso. En la parte interior sí que se ve absolutamente que es todo de cartón y no lleva ningún tipo de plástico, lo cual también se agradece a la hora del reciclado. Lo único que sí que efectivamente esto está fixado a la botella y no hay forma de retirarlo, así que pues habría que romper para poder reciclar mejor y de una forma más óptima toda la botella una vez se consuma. Bueno, vamos a lo que vamos, y es al desglose. Vamos a tener una concentración EDT que realmente tiene un comportamiento bastante alto. Como concentración EDT sí que tenemos una salida muy explosiva que rebasa los 2 metros, pero también el secado es rápido, con lo cual tenemos un secado aproximado de unos 5 minutos según el estándar, o un poquito más, porque sí que esta tiene como más poderío. Quiero decir que más de 2 metros... Más de 2 metros de estela de proyección que van a durar aproximadamente como unos 20 minutos, que está fenomenal y que luego se van a ir retrayendo poquito a poco. En eso de aproximadamente como unas 2 horas se queda plenamente perceptible a esto de que alargas la mano un palmo, llega el aire, pum, pam, pum, y otra vez vuelves a tener un pedazo de estela que te mueres porque el viento, el aire hacen lo suyo y eso es algo lógico y normal. Entonces tenemos una fragancia que rinde estupendísimamente bien, de una forma completamente óptima, 8 horas. Entre medio, como la lleves encima, te la estás atizando. Y sobre todo con los calores que tenemos en toda la franja del Mediterráneo. Es que atizártela es... ¡Oh, Dios mío de vida! Por lo menos te refresca. Sí, lo sé. Es un poco carica, pero mira lo que te digo. Es lo que hay, no hay más. El compendio de notas marinas y notas ozónicas entra mucho también con moléculas que son distintas pero que no dejan de tener un mismo aire, nunca mejor dicho. Quiero explicarme. Puedes coger una molécula que te recuerde algo como más aéreo desde el dulzor, que es lo que pasa en esta fragancia, y tener una nota marina que está más trabajada desde el punto de vista salado, más un toque como más salado. Entonces juntamos las dos y si sabemos graduarla podemos tener el mix perfecto, que es lo que se junta aquí, porque a pesar de tener nota marina, nota ozónica, en ninguno de los casos, y gracias a Dios, no se parece un Aqua di Gio. Nos olvidamos por completo.
Además, a esto hay que sumarle que efectivamente sí que aparece, por supuesto, la bergamota y el limón, ambos dos italianos, pero está más fuerte de mandarina para mi punto de vista olfativo. Realmente lo que han hecho ha sido subirle desde Costanza, subir más la nota de mandarina y no darle tanto ímpetu a lo que sería la concentración de los limones y de la bergamota. Olfativamente es lo que percibo, ojito, cuidado, yo no lo he metido en un cromatógrafo para saber qué es lo que hay, pero la mandarina me sale mucho, me sale la cáscara de la mandarina muy viva. No es una mandarina madura, no es tampoco la mandarina desde el punto de vista de el gajo de la mandarina, sino desde el punto de vista de una mandarina verde. No es una mandarina madura. En este sentido sí que creo que es esta. Sí, correcto. Mirad, no está el vial dentro, porque el vial vete a saber por dónde está, pero tengo aquí esta Acqua di Parma, Blue Mediterráneo, el mandarino de Sicilia. No le estoy comparando, solamente estoy diciendo que la mandarina en ambos dos se detecta verde, la cáscara verde, no es maduro que dices, uy, qué empacha mandarina, de verdad que no. Entonces es muy gustosa y ahí gana mucho la partida, por lo menos desde mi punto de vista, el sentir la mandarina verde y no madura tanto en cuanto como más un zumo. He dicho. En el corazón tenemos el romero, el ciprés y la lavanda. Tampoco, gracias a Dios, la noto muy subida de lavanda. Sí que la encuentro más subidita de romero y de ese tono verde que otorga el ciprés. El romero, que además lo que está haciendo es darle más solidez a las notas aeromarinas, sobre todo a la marina, pero el tono verde gana consistencia con respecto al ciprés. Esto va apareciendo más, esta sensación va apareciendo sobre lo que sería la primera hora. Cuando ya la tenemos ya una hora, ya podemos estar ahí dándole al olfatico diciendo, uy, se siente verdor. Y sobre todo no es tanto en cuanto por el verdor que otorga el romero, porque el romero lo que está haciendo es dando aroma, aromatizando más, especiando más la composición, más campestre, pero luego lo que sí tenemos es el ciprés que aporta ese verdor resinoso dentro de la fórmula, sin ser nada atosigante, porque los cítricos y sobre todo la mandarina prácticamente permanecen durante las 8 horas de vida de la fragancia. Atención, ojo, cuidado, no os durmáis en los laureles. Estoy dándole 8 horas en piel. Esto supera las 10 horas y si luego cuando os atreváis a coger esta Eau de Toilette de la familia de Constanza, vais a ver, Nautilus Intense, vais a ver y a detectar que efectivamente va a seguir oliendo hasta el día siguiente la ropa. ¿Vale? Entonces estáis con tranquilidad total y absoluta de que lo que estáis llevando va a durar muchas horas, a pesar de ser concentración EDT, sí que es cierto que está más subida y también ahí es donde entramos con el tema de las resinas, con el lentisco y con otra serie de fijadores que hacen que la fragancia pues te aguante y tenga realmente un comportamiento más eau de parfum que no tanto en cuanto un comportamiento EDT, Eau de Toilette. También a esto hay que añadirle, también así, pachuli, ámbar y cedro y aparte del lentisco. Se endulza, pero se endulza ligeramente. Yo creo que sobre todo queda más la consistencia de la fragancia, tanto en cuanto a que sea algo realmente fresco, que aporte esa tranquilidad de saber que es verano y que estás vestido de arriba abajo sin tener que estar sufriendo con reaplicaciones, porque no hace falta realmente reaplicar. Y también tengo que decir una cosa que es importante, es una fragancia que es caliente, o sea que vais a estar sintiéndola, o sea la percepción olfativa no os va a desaparecer y vais a notar que os sube en piel, es que la notáis muchísimo, o sea el comportamiento, por eso digo que puede parecer que es un EDT, pero el comportamiento es muy eau de parfum porque va subiendo de una forma gradual y además notas que hasta incluso que la piel se te calienta un poco. Es muy chulo eso, o sea, porque vas notando que realmente la fragancia tiene un rendimiento muy bueno que te va a acompañar durante un montonazo de horas. Ahora, ¿cuándo utilizarla? En cualquier momento, sumamente versátil y también sirve, por supuestísimo, para toda época del año. Me da igual si es primavera, verano, otoño, invierno. Y aquí sí que voy a decir una cosa importante y es que si vais a vestir de forma informal,
sí que me encanta, pero vamos, de todas. Si vais a ir con traje, ya no la recomendaría tanto, porque es como muy sport, es muy after gym, es para estar súper dinámico y muy activo, pero con traje me chirría a mí en lo personal un poco. No me gusta este touch que tiene tan sumamente dinámico esta de aquí, esta Nautilus Intense, es demasiado dinámica como para ir con un trajazo, la corbata puesta, Dios mío, qué agobio que me da nada más verte. No, me gusta sobre todo para ir muy a sport o informal, arreglado, tal, pero sin ese empaque que dan los trajes. No, me chirría demasiado. Hombre, depende, hay trajes y trajes, también hay que decirlo, con un traje sport, perfecto, pero como sea ya entrando en el clasicismo del traje, la chaqueta, el chaleco, la corbata, el pañuelito en el bolsillo y todas estas cosas, no. No, por favor, esto es mucho más dinámico, además es una fragancia de súper juvenil, no tiene ningún tipo de edad, a partir de los 15 años para arriba, perfecto de la muerte y a tirarle tranquilamente. Me gusta mucho porque es sobre todo una fragancia muy mediterránea. Es súper mediterránea y ha sabido lograr muy bien capturar todo lo que es la esencia del mar, el aire, los verdes de todo lo que nos rodea, lo que es el abeto, los pinos, los cipreses, todo esto está aquí. Y no hay más. Le ha faltado meterle el aceite de oliva. Y ya está. Esto es broma, por Dios, esto es broma. Viva la fórmula tal cual está, por Dios. No me la cambies, No me la cambies y déjamela como está. Bueno, vamos a ver. Bodas, bautizos y comuniones, sí. Pero, ojo, cuidado, vuelvo a repetir. Esto con traje me chirría demasiado. Si es una cosa de una boda, por ejemplo, una playa, una celebración en una playa, en el campo, algo muy bucólico festivo, perfecto. Pero el empaque del traje es demasiado y es excesivo. Esto es demasiada vida. Los trajes son muy coñazo. Lo mejor es utilizar esto sabiendo que estás vivo, no estás sufriendo el traje, ni llevándolo de una forma incómoda, ni porque tengas que llevarlo por sentirte obligado. No, esto es dinamismo y sobre todo un chorro de juventud que nos podemos meter los viejos viejunos como yo. Va por ustedes. Madre mía, voy a engatillarme la botella en 2 días. Me voy a engatillar la botella en 2 días. Aquí, para adentro. Es que estoy como a unos 50 grados aquí en el estudio ahora mismo, todo encerrado. Y esto ya no hay quien lo soporte. Quiere decirse, señores míos, señoras mías, que esta se va a venir conmigo para el gimnasio casi todos los días. Ya te lo digo yo. Cuando salga de las duchas y haga así, bla, 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 me voy a... ¿Qué llevas? Nautilus. ¿Qué pasa? ¿Dónde comprarlo? En la propia página web de esta gente. Maravillosa y fantástica, que ahora mismo os lo voy a decir. De todas formas, los datos los tenéis en la caja de descripción. Así que, si le doy la vuelta, que es donde viene todo, os podré decir que esto está en info@constanza bcn.com y la página web es www.constanzabcn.com. ¿Esta gente de dónde es? ¿Esta gente maravillosa y fantástica? Pues es de Tarragona, por supuesto. En Tarragona voy a decirle a mi abogado que los investigue, porque mi abogado está allí. Entonces, sí, el Orgaz tiene un abogado de Tarragona. C2I Tarraco. Ahí está. Y no me llevo nada, pero son muy buenos y me tratan muy bien, con mucho cariño y mucho amor. Y Constanza también. Venga, va por ustedes. Está aprobadísima, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Recordad que si os ha molestado el vídeo por lo que sea y no os ha gustado nada de nada, podéis poner un dislike, escribir el peor comentario que se os pueda pasar por la cabeza, porque además yo voy a estar encantado de poder bloquearos sin ningún tipo de nada. No hay rencor. Hay simplemente un bloqueo y ya está. Y luego, si os ha gustado el vídeo y estáis contentos y felices de ver que os traigo productos así tan chulos hechos en Barcelona, aunque concretamente esta gente tiene la dirección fiscal en Tarragona, yo estaré encantado de daros mi amor infinito, por supuesto, y no bloquearos, claro, faltaba más. Los likes y los comentarios siempre se agradecen si son bonitos, si son desgraciados ya no tanto. Así que os recuerdo que likes, distribuciones por todos los sitios, por todas vuestras redes, y me deis mucho amor infinito porque lo necesito, porque últimamente estoy como muy triste y compungido. Menos mal que de vez en cuando tengo estas cosas que me alegran el día. Madre mía, me estoy bañando en Nautilus. Que me gusta a mí un Nautilus. Ah, por cierto, antes de irme,
Sí, efectivamente, la comparativa con la otra fragancia no la voy a hacer. Efectivamente, aquí tenemos una concentración que es distinta. ¿Se pueden parecer? Sí, son muy y están muy hermanadas. Pero cada una va por su lado. La concentración es distinta. El touch sí que es el mismo. Dependiendo de lo que ya estéis buscando, pues podéis optar a la concentración Eau de Parfum o a la concentración Eau de Toilette. Pero el touch es muy similar. Muy similar. Esto es Pure Verano. Es que iba a decir un taco, así que digo Pure, que es lo que pone por aquí al lado, Pure Verano. Y si no, que se lo digan al taponcico, a la botella y a todo el diseño, que es espectacular. Me voy besando a la botella. Hasta luego, Mari Carmen. Bonita, que fracasada que eres. Para